Hola, buenas tardes. Oye, bienvenidos. Gracias por la oportunidad que tenemos desde Nippon Gases de participar en el Congreso. Y este año venimos con temas nuevos, como cada edición, ¿no? Que no debemos repetirnos, pues este año vamos a tratar de hablar un poco del tema de las aguas. Las aguas es una cosa que la compañía ha estado metido siempre, pero desde hace unos meses se convierte en una prioridad. Queremos incluirla en el plan estratégico porque pensamos que la situación que se disfruta en estos momentos en algunos sitios pues no va a estar para siempre. Y es un poco contaros la visión que tenemos en el largo plazo del tema del agua y por qué pensamos que va a ser importante. Ahora hay un concepto muy grande que es la escasez de agua. Pues es muy difícil definir la escasez de agua. Vamos, evidentemente hay un mínimo que es el bienestar, pero otro que es el desarrollo socioeconómico, la capacidad que tiene la gente de desarrollarse, porque sin agua no hay desarrollo. Es un tema bastante difícil. Las métricas para definir si falta agua en una zona, pues no son tan claras. Hombre, todos sabemos si nos falta agua en la empresa o en nuestra casa porque a veces el grifo no sale. Pero cuando se trata de definir tendencias y el futuro, qué va a ser la falta de agua, es difícil hasta la métrica de cómo se mide esa. Luego hay otro concepto, es falta el agua, pero falta el agua no por el tema climático, que es a lo que normalmente vamos, sino falta el agua porque estás haciendo una actividad insostenible. Ese mar que secaron en Rusia, de Aral, bueno, pues sacaron toda el agua que había, pues cuando se acabó el mar de Aral se acabó la capacidad de plantar algodón. Entonces, son unos conceptos en sí mismos difíciles, entender qué es la falta de agua. Entonces, bueno, pues con esa dificultad pues hay que hacer unos modelos y saber si vamos a tener más o menos agua. Los modelos estos hidrológicos, todo el tema de las proyecciones climáticas está en lo que es el IPCC, lo que ha hecho las Naciones Unidas, el panel intergubernamental, del que se retiró hace un mes Estados Unidos, pero que hasta ahora eran 190 países, y se trata de llegar a una proyección por consenso entre la comunidad científica. Pero bueno, se han hecho modelos de esos, esos que habréis visto por la tele, que cambian la circulación del aire, los morfológicos globales, y de eso se saca, pues con las diferentes concentraciones de CO2 que hay en los diversos escenarios, pues lo que son el régimen de lluvias. Y lo que queda claro es que las zonas en las que va a haber escasez de agua pues son bastantes más ahora, que van a ser bastante más en el año 2050 que lo que tenemos ahora. No solo lo que es los desiertos que tenemos ahora, que son el Sáhara, los de Australia, la parte de Estados Unidos, pues se estima que por toda la parte de Sudamérica y sobre todo el Mediterráneo vamos a estar en una situación de escasez absoluta. Y luego otro tema interesante en el tema de las aguas, que no nos coja a nosotros, pero es el mapa que hacen Naciones Unidas y PPC, es la necesidad de la regulación. Hombre, en las aguas se podrán hacer muchas cosas, pero al final va a haber que haber una autoridad que haga una restricción del uso. O sea, es decir, se dice las aguas se pueden hacer cosas, se podrá hacer trasvases, vemos ahora 4 cosas, pero parece que siempre hay, en el tema de las aguas, lo que va a haber es una necesidad de regulación. Se podrá hacer muchas cosas técnicamente, pero en las aguas se ha quedado un poco atrás. ¿Qué es lo que queremos decir un poco aquí? Pues es evidente que el cambio climático en consecuencia de las emisiones de CO2, está cambiando los ciclos hidrológicos. ¿Cómo se puede ver eso? Bueno, lo del ciclo hidrológico es, bueno, al principio es lo que llueve, lo que cogen las plantas, lo evaporan y lo que se queda en el suelo. Pues lo que están cambiando son los parámetros de las lluvias. Cuando llueve con gran intensidad, pues el terreno no traga el agua, entonces en los periodos de sequía se reseca más porque no ha tragado agua en el invierno. Entonces hay un cambio completo y eso es una evidencia. ¿Cómo se ve? Bueno, pues vemos que están cambiando los parámetros porque llueve diferente como llovía en el pasado. Pues se está produciendo unas lluvias más abundantes en las latitudes nortes y menores en las latitudes próximas al sur, en el Mediterráneo, en la costa oeste americana. Entonces es una evidencia que el cambio de concentración del CO2 de 200 ppm en la época preindustrial a 480, pues ha cambiado el clima. Y eso también se mide
mucho en los caudales de los ríos. Los caudales de los ríos llevan midiéndose siglos. Se va a París o cualquier y te pone una rayita cuando fue la mayor crecida del Sena, llevan midiendo en los ríos canalizados siglos. Pues se ve que los caudales actualmente son bastante inferiores a los que son históricos. Entonces, que hay un cambio de la disponibilidad de agua es una cosa evidente. En algunas zonas la disponibilidad de agua no está marcada por el clima, está marcada por el uso de los recursos. O sea, digo, en otros sitios la influencia de la lluvia hasta cierto punto es mayoritaria en el 75%, pero un 25% de las cuotas ha sido el uso del agua lo que ha provocado la no disponibilidad del recurso. ¿Qué sucede en Europa? Pues en Europa Europa es muy grande, pero tenemos un 30% del territorio y un 30% de la población que vive en zonas de otro concepto que aquí manejamos más en Europa, que se llama estrés hídrico, que es que gastas más agua de la que llega. O sea, es un concepto diferente al de Naciones Unidas de cara a hacer proyecciones. El estrés hídrico es un concepto actual, no se habla cuál va a ser el futuro, sino es un concepto, pues en Europa tenemos el 30%. Y en Europa, desde el año 2000 se ha reducido el consumo del 15%, el consumo de agua en Europa. Se ha reducido, o sea, una cosa... Y se redujo del 2000 al 2010 y desde entonces está más o menos estable. Pero a pesar de haberse reducido el consumo de agua, la situación de estrés que tenemos es exactamente la misma. A pesar de haber reducido el 15%, no es que tengamos un 15% de agua, sino es un agua que ya no tenemos y se sigue manifestando las mismas tensiones. Esa escasez de agua en Europa está muy marcada por la estacionalidad. Realmente en muchas zonas en el verano no hay capacidad de atender los recursos y se recurren a sistemas antropomórficos, vamos a decir, desalar el agua, que son cosas completamente diferentes a lo que ha sido el ciclo hidrogeológico. Y entonces, este es un tema que difícilmente, vamos a decir, va a tener solución. Lo que pensamos es que con el cambio climático, el cambio de las lluvias será a peor y la situación irá peor en el futuro. Entonces, no hemos llegado a tener una solución de reducir el consumo de agua, eso no hemos llegado. El problema que va a ser es que la disponibilidad del recurso en el futuro será todavía peor. ¿Y cómo gastamos el agua en Europa? Bueno, eso es unas gráficas, vamos a decir, pues en Europa una cuarta parte del agua es de pozos y 3/4 partes es de ríos. Lo curioso es que cada vez sacamos más de los pozos. A pesar de consumir menos, cada vez sacamos más de los pozos. ¿Por qué? Porque se está desarrollando una agricultura que necesita más agua, las ciudades consumen más aguas y prácticamente las ciudades y la agricultura ha tenido que recurrir a las aguas subterráneas. Cuando se dice cómo se consume el agua en Europa, pues es muy diferente. Porque hay países como España que gastamos el 70 al 80% en regar y otros que no gastan nada en regar, por los huecos no tienen ni regadíos y encima les llueve. Entonces, el consumo de agua en Europa es muy dispar. En Centro Europa lo gastan en generación eléctrica. Esas grandes imágenes que veis de las centrales térmicas o nucleares con un penacho, bueno, porque tienen que tener electricidad en Praga. En España todos somos un país costero con la industria situada y no tenemos generación eléctrica. O su mayoría la tenemos en la costa, ha sido tradicional, entonces no utilizamos agua dulce para la generación eléctrica, salvo las 2 o 3 nucleares que están en el Duero y en el Tajo. Entonces, pero en toda Europa el uso del agua es para generación eléctrica, es curioso. O sea, el 40% es generación eléctrica. Os digo de eso, de un 80% en el norte de Europa a prácticamente nada aquí en España. Entonces es muy diverso. Y ese uso de generación eléctrica pues ha caído y cae a plomo porque se produce con renovables. O sea, entonces todo el consumo de agua que había en la generación térmica convencional pues está siendo desplazado por el viento y por los solares. No es que sea un ahorro de agua que hemos buscado, es consecuencia de buscar la energía renovable. No se buscaba el ahorro del agua. Pero esto es un poco la visión que tenemos. ¿Podemos ser optimistas? Hombre, pues las renovables han llegado a un estado de desarrollo que ya han desplazado mucho. O sea, es decir, lo que se ha ahorrado, ya se han cerrado todas las centrales de carbón, quedan las de ciclo combinado, pero el ahorro básico ha sido a través de cerrar. Ahí veis un poco los datos. A nivel urbano, pues es un 20%. Ese 20% sí es común a lo largo de toda Europa.
Un país puede gastar un poco más o menos de agua per cápita, pero es muy similar. ¿Y qué tenemos en Europa? Solo por daros una idea en el tema de las aguas. El tema de las aguas es una cosa tan local y lo hablas con un país y con otro, pues unas veces está en manos de una compañía local, otras veces una confederación hidrográfica. O sea, el tema de las aguas es un tema que funciona como en España, poco más o menos. Puedes tener una autoridad muy local, un ayuntamiento que es el dueño de la red, de unas concesiones, y es el que arbitra consumos y restricciones en un ámbito muy reducido. Entonces, con esa situación que es común a lo largo de Europa, poco puede hacer Europa. Entonces, Europa pues, ha tratado de hacer textos y textos que imponen una serie de obligaciones a los países para ver si se va metiendo en esa estructura. La primera texto básico de Europa es integrar las aguas, que no haya líos entre España y Portugal, o que los alemanes puedan cortar el agua a los holandeses, o a los húngaros del Danubio. Entonces, la primera es la gestión integrada de los ríos europeos, para que no haya problemas entre los países. Luego se ha preocupado mucho del tema ecológico, de los tratamientos a las aguas urbanas, estos contaminantes incipientes, los PFAS, microplásticos, vamos a decir que haya reciclado, vamos a decir, y un tema, por ejemplo, que conocemos todos de las tasas de basuras, pues ahora ha impuesto que el que eche contaminantes a los ríos pague los tratamientos. Son estas cosas que llevan mucho tiempo, pero al final nos ha caído a todos. O sea, al final, ¿por qué pagamos una tasa de basuras? Porque dijo Europa que las basuras tiene que pagar el tratamiento el que las produce. Pues aquí va a pasar. Entonces las normativas de Europa de agua de Europa son muy generales, muy largo plazo, pero al final acaban entrando. O sea, al final, si se ponen plantas de tratamiento de aguas residuales en las ciudades de 500 habitantes, es porque hay una directiva que ha obligado a ponerla dentro hace 20 años. Al final, parece que es muy indirecto, pero al final un poco es lo que está haciendo, es lo que está creando las directivas europeas. Una tontería que es que esas instalaciones tienen que funcionar con energía renovable. Pues las veremos, dentro de 20 años, pues todas las plantas de tratamiento de aguas municipales estarán conectadas a energía renovable. Y textos tenemos los que quieras, otra cosa no, pero nivel regulatorio en Europa, solo en aguas podrá haber sus 12.000 o 20.000 páginas. Imposible, inabordable entender lo que puede haber ahí. ¿Qué otra cosa hace Europa que nos ha hecho Europa con las aguas? Pues ha sacado dos directivas de sostenibilidad, una de reporting y otra de objetivos, la de due diligence, la de diligencia debida. En la diligencia debida no ha entrado nada de aguas. No impone ningún objetivo de ahorro. La diligencia debida sí obliga a que haya objetivos de reducción de emisiones, a un cuidado en la cadena de suministro, pero en la otra de reporting se llama CSRD. Lo que ha hecho Europa es a las grandes corporaciones pues que se desnuden en relación a lo que hacen con el agua. ¿Y qué es que desnudarse? Bueno, pues tiene que publicar cómo afecta al agua a sus operaciones, sobre todo estos análisis cerrados según lo vemos, impactos y riesgos, qué políticas tiene, lo que consume, lo que contamina, lo que ha gastado en reducción. Entonces, esas medidas, volvemos a lo mismo, lo que es nuestra querida Europa, pues se supone que una compañía frente a otra habrá un concurso de tener un valor reputacional y hacer un disclosure más elegante y más exigente con la propia compañía de las aguas, y que eso llevará a las compañías a un mejor comportamiento. Esto es lo que podemos tener en Europa, no hay más cosas que tenemos. Bueno, esto es porque marcos más exigentes que el europeo no existen otros similares, que las SR, pero en general todas las normas de reporting de sostenibilidad algo decían de agua, no son tan obligatorios como Europa. Ha habido una serie desde hace años ya de marcos voluntarios de reporting, que se llama CDP, el Task Force for Financial Disclosures. Ha habido, desde hace 20 años hay una serie de organismos que tratan de sistematizar qué debe hacerse, qué debe contar las empresas con las aguas, que son los organismos de reporting, y luego una serie de asociaciones que buscan o la limpieza y calidad de las aguas o la reducción del consumo. Estas asociaciones en unos casos eran, casi todas vienen del World Economic Forum de Davos, son como secuelas o van saliendo en algunos momentos, otros son alianzas de distribuidores de aguas, pero cada vez hay más preocupación por el hecho de que el agua va a ser escasa, no solo hoy, sino va a serlo más en el futuro. ¿Y cómo vemos nosotros? Bueno, pues el agua es lo que tiene. El agua tiene una serie de riesgos
decimos oportunidad, pero es difícilmente una oportunidad en la situación que nos encontramos. Puede ser un negocio, pero desde el punto de vista de las empresas normales impacta más, o debemos tener más cuidado con los riesgos. Tienes un riesgo físico, que te falte, que la calidad sea mala, un riesgo regulatorio, que te la quiten, que te hagan, si tienes una concesión, que te desaparezca, que te cambien los niveles de vertido. O sea, la gestión del agua tiene riesgos, eso, físico y reputacional, que te digan que no la use usted, sino que la use la comunidad para otros usos más eficientes o de mayor que dan mayor bienestar a la sociedad. Entonces, el agua, desde cualquiera de las empresas industriales, representa un riesgo. El primero es a la continuidad del suministro, a la continuidad de las operaciones. O sea, si te la cortan, dejas de operar en la mayoría de los casos. Y luego, bueno, pues tiene esa implicación económica y tiene la implicación ambiental. Es un recurso que extraes del medio ambiente y en ocasiones lo devuelves en una calidad peor. Entonces, es muy difícil decir que no tienes un impacto. Tratarás de minimizar el impacto, pero gastas un recurso extrayéndolo del medio natural y lo devuelves en peores condiciones. Entonces, es un tema que pensamos que cada vez va a ser más preocupante para las empresas, porque lo que no va a pasar es que la situación se haga mejor. O sea, la demanda va a seguir creciendo y el recurso se va a renovar con menos facilidad que ha sido ahora por el cambio del clima. Esta es una encuesta, vamos a decir, de quién está preocupado, qué sectores están más preocupados por el tema del agua. Bueno, son los que podíamos esperar, son la alimentación y las bebidas. O sea, es decir, porque su cadena de suministro está muy alimentación, pues saben que en su supply chain, si no hay agua, no hay producto agrícola, pues no tiene que vendernos. Y luego, vamos a decir, respecto a la calidad, es curioso que en las operaciones, vamos a decir, la mayoría, es decir, salvo algunos que nos extrañan, piensa que son capaces de controlar la calidad. O sea, la calidad del agua para estas operaciones, piensa la gente que tiene unos procesos suficientes para manejarla, para gestionarla. Salvo, os digo, es una cosa curiosa, las grandes químicas, mineras, supongo que ya es un tema mezclado de volumen. O sea, a lo mejor es posible alcanzar una pureza muy buena para hacer una bebida, pero no es posible alcanzar esa misma pureza para unos volúmenes millones de veces más, que son los que consumen las industrias de metales. Entonces, pero esto es un poco la imagen de las industrias. Realmente la calidad afecta a productos de fabricaciones un tanto que no debíamos esperar. O sea, es decir, lo químico, lo farmacéutico, y no le veo una explicación. Pero estas industrias son las que están suponiendo que el futuro va a ser distinto. Que el futuro no van a tener disponibilidad en agua en cantidad ni en calidad. Y entonces aquí nosotros pensamos, bueno, pues que podemos o será necesario cambiar las cosas de cómo las hacemos ahora, y luego os lo contaremos. Y ya por último, un poco, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos menos agua? Bueno, pues la primera cosa es que la calidad es peor, por un hecho que se concentran más los contaminantes. O sea, cuanto más agua tienes, pues las cosas van más diluidas. Pues si lo tienes que hacer con menos volumen que recoja esas cargas contaminantes, pues se producen una serie de problemas. Pues primero tienes que recurrir a otras fuentes de agua. Cuando no tienes, entonces se producen unos riesgos para la salud, para los animales, vamos a decir. Afecta mucho la falta de agua a las producciones agrícolas, a las ganaderas, sobre todo porque no solo tienes que acudir a fuentes que no son tan saludables como la primera opción. Incluso en el consumo doméstico, la gente tiene que acudir a las desaladoras, que saben peor que el agua natural. Entonces, somos los primeros que la primera consecuencia de la falta de agua es la pérdida de calidad. Y luego la siguiente, en el momento que tú no tienes agua suficiente, los ecosistemas se desmoronan. Primero dejan de vivir los animales, luego ya no tienen capacidad de regeneración, porque un ecosistema es capaz de reducir un cierto nivel de carga química, porque tiene unos animales vivos que se comen los contaminantes, pero cuando aquello te lo has cargado, ya la capacidad del ecosistema es irregenerable. Es decir, entonces es otro de los riesgos que tiene la falta de agua, y
la introducción de mayores contaminantes. Y luego, la última, vamos, se ven las cosas, pero es la realidad, las tensiones territoriales. Llevamos años en España viendo tensiones territoriales por la falta de agua. Es un debate, dice, pues cualquier cosa de la literatura es lo que se espera. La primera consecuencia de la falta de agua es una tensión territorial. Y en eso lo tenemos, y pues irán a peor los temas, vamos a decir, irán a peor los temas, por lo que desde la compañía nosotros pensamos que es un tema que va a ponerse realmente de necesidad en los siguientes años. Y ya está. ¿Qué? ¿A cuál? Vale. Buenas tardes. Bueno, a mí me toca la parte optimista. Gracias, Joaquín, por haberte inmolado en esta parte. Bueno, yo creo que primero, Joaquín, tenemos tecnología y estamos trabajando en que el estrés hídrico en la captación, en que podamos minorar, que no resolver los problemas de los que has hablado y que me parecen muy importantes, ¿no? Yo tenía mi frase wow, pero he preferido empezar con esto. Me gustaría de aquí, tengo 15-16 minutos, me gustaría revisar un concepto, poner en valor el sector, hablar de una línea estratégica de I+D y luego, en lo que me dé tiempo, qué es lo que hace Nippon Gases para ayudar a mejorar todo esto, ¿no? Entonces, si soy capaz... Vale. Yo creo que primero es el concepto, ¿no? Estamos en una revolución. Antes tratábamos residuos y ahora lo que estamos haciendo es generar recursos, ¿no? Yo llevo mucho tiempo escuchando la frase del residuo al recurso, pero al final realmente es... antes usábamos plantas depuradoras, como decía Joaquín, y ahora es que el concepto se ha cambiado. Ya no es una EDAD, que es una estación depuradora de aguas residuales, sino se llaman biorefinerías, ¿no? Es decir, ya no consiste en eliminar residuos, sino en poner en valor esos residuos. Entonces, yo creo que es un cambio sustancial, ¿no? Antes nos costaba mucho dinero depurar esas aguas y ahora nos cuesta menos, incluso podemos sacar valor, ¿no? Dices, oye, yo tengo un agua, lo que decía Joaquín, tengo un agua que está muy sucia y que soy capaz de depurarla y devolverla al circuito bastante limpia o igual de limpia, pero es que además produzco energía y produzco nutrientes. Ostras, yo creo que es una cosa bastante interesante. Entonces yo creo que para mí el primer punto es eso, ¿no? Cuando hablamos del residuo al recurso, nosotros en Nippon Gases llevamos varios años contándolo, pero hasta que no me he preparado esta ponencia realmente no he entendido bien esto, ¿no? Un punto importante para mí es cómo es el sector del agua en Europa y en España a nivel mundial, ¿no? Dices, pues en Europa, lo contaba Joaquín, ¿no? Estamos muy preocupados por el estrés hídrico, estamos muy preocupados, estamos concienciados, quizás no preocupados, ¿no? Estamos concienciados y eso lleva a que el 40% del volumen de las patentes en el sector de la tecnología de las aguas se están desarrollando en Europa. Dices, joder, el 40% en algo, ya no es que estemos en la carrera de la tecnología del agua, sino es que somos líderes en esto, ¿no? Es decir, en China y en Estados Unidos nos llevan por delante la digitalización y la industria, la inteligencia artificial, pero entendemos que el sector del agua es un tema bastante importante y aquí Europa va a la cabeza. Pero más que eso, es que España va a la cabeza de Europa, es decir, no es algo que podamos decir muy a menudo, pero aquí podéis ver, hay un gráfico, ¿vale? Y ese gráfico lo que dice es un ratio que mide, a ver si soy, porque me lo he aprendido, no es fácil, mide el volumen de patentes que cabría esperar de un tamaño de la tecnología global, es decir, el ratio estándar sería 1:1, es decir, un país
tiene un ratio de 1, como puede ser Alemania, oye, pues hace los deberes perfectamente. Oye, yo tengo mis patentes y una parte es de aguas, perfecto. ¿Qué es lo que significa esto? Que España no desarrolla muchas patentes, pero en tecnología de agua está por encima de Europa y es la principal. Más allá es que puede ser la cuarta o la quinta en el mundo, ¿no? Primero está Australia, está India, está Israel y la cuarta está entre Canadá y España. Entonces yo creo que para mí es una cosa bastante importante. Para concretar algo más, ¿no? Dices, España es el líder en reutilización de aguas. Entre un 10 y un 12% de las aguas que producimos son reutilizadas. Luego tienes proyectos muy interesantes como puede ser el de Murcia, como puede ser el de Valencia y el de Tarragona, que es que el nivel de reutilización de las aguas es muy, muy importante. Entonces, para mí es, oye, el segundo punto a tener en cuenta es, oye, Europa en gestión de aguas lo está haciendo muy bien y España lo está haciendo especialmente bien. ¿Por qué? Pues eso además se ve, dice, somos empresa exportadora de tecnología. Estupendo. Entre las 20 ingenierías de agua más grandes del mundo tenemos 5 españolas. Yo creo que es algo bastante importante. Y luego somos la cuarta, a lo que decía Joaquín, ¿no? Dice, somos el cuarto país con capacidad instalada de desalación. Es decir, el agua como recurso fácil y potable cada vez va siendo más difícil de conseguir, entonces tenemos que buscar fuentes alternativas. Una fuente alternativa son las membranas, electrodesionización, y nosotros que al final somos una península, tenemos un montón de costa, pues hemos utilizado y aprovechado muy bien el tema de las desaladoras. ¿Vale? El tercer punto que quería comentar es, para dar algo de tranquilidad a la ponencia anterior, yo creo que el sector de las aguas está haciendo cosas, ¿vale? Está haciendo cosas. Al final tenemos dos vías, la vía de la captación y la vía de la depuración, ¿no? En captación, la tecnología es súper madura y ¿qué es lo que se pretende? Que consuma la menor cantidad de energía posible. En depuración hay muchas más cosas que se pueden hacer. Estamos en una nueva era. Yo aquí he puesto, es mi punto de vista, 3 líneas de investigación y de desarrollo. La primera, lo contaba también Joaquín, perdona que te cuente tanto, pero es que has hecho una presentación tan interesante que dijo, es que yo quiero hablar, ¿no? Entonces, en Europa, ¿de qué se trata? Se trata de tratar lo invisible. ¿Qué significa? Hace 20 años tratábamos el pH, la temperatura, la DQO, la contaminación, y ahora te dicen, no, eso ya está descontado. Ahora tienes que tratar el nitrógeno, vale. Y ahora te dicen, no, es que ahora hay microcontaminantes, es que hay disruptores endocrinos, es que hay microplásticos. Dices, ostras, es que mis depuradoras actuales no tienen nada de eso. Es decir, mis depuradoras actuales, o biorefinerías, perdón, elimina la DQO, pero los microplásticos, los disruptores endocrinos, las hormonas, los principios activos de los medicamentos salen. Entonces es algo que hay que tratar. Con lo cual, para nosotros esa es una vía de tratamiento bastante importante. La segunda, digitalización transversal. Tenemos sensores de nuevas generaciones que son mucho más exactos. Tenemos inteligencia artificial, tenemos el Big Data. Es decir, ¿qué es lo que conseguimos con todo esto? Somos capaces de pasar del tratamiento al conocimiento, ¿no? Yo creo que al final es algo importante. Hasta ahora tratábamos cosas. Venía y veía los datos y a posteriori hacía acciones, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacemos? Conocemos lo que puede pasar y de manera preventiva y predictiva podemos ir modificando en directo qué es lo que se puede hacer para que estas plantas funcionen de la mejor manera posible y sean óptimas. Y luego, la tercera pata, ¿no? Son innovaciones tecnológicas. Tecnología. Está ya implementada en el mercado, ¿no? Hablamos de nanofiltración, hablamos de ultrafiltración, algo que ya está bastante implementado. Electrodesionización. Ahora, tratamientos cuaternarios. Tratamientos cuaternarios, pues es que oxidaciones avanzadas, ozono. Hay una multitud de tecnologías que se pueden usar y yo creo que van todas a mejorar o la devolución de ese agua como recurso al circuito o que esa captación sea las mejores cualidades posibles.
Entonces, ya hemos visto los 3 puntos, ¿no? El del residuo al recurso, aplaudirnos porque yo creo que tanto Europa como España, iba a decir por esta vez lo está haciendo bien, y luego los nuevos drivers. Y luego comentaros, ¿no? A ver si soy capaz de pasar. Pues eso, desde Nippon Gases tenemos un compromiso con el sector, un compromiso con el I+D, y estamos involucrados en intentar trabajar en esa vía. Lo he pasado muy rápido, la otra que es la interesante. Centros tecnológicos, pues al final tenemos 3 centros tecnológicos en Japón, tenemos uno en Estados Unidos y tenemos uno en Euskadi, aquí en el País Vasco, que es un centro de I+D específico de tratamiento de agua y de aprovechamiento de biogás biometano. Entonces yo creo que al final, cuando a una empresa, y yo creo que lo decía el ministro, piden compromiso, yo creo que Nippon Gases tiene compromiso y apuesta por el I+D. Servicios. Hablamos de monitorización, hablamos de I+D, hablamos de simulación. Me quedan 7 u 8 minutos. Ahora hay unas cuantas slides, las voy a pasar todas y ahora lo que vamos a contar es qué está haciendo Nippon Gases para ayudar y estar involucrado en el I+D. ¿No? Por un lado, tenemos sistemas de monitorización con los sensores cada vez más inteligentes y más fiables. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos medir las cosas online. Eso es una cosa básica. ¿Por qué? Porque las biorefinerías son sistemas biológicos, son ecosistemas que tienen muchos parámetros y que tienen muchos puntos que pueden ir cambiando. Entonces, con estas monitorizaciones pues nos permiten operar en remoto y predecir acciones antes de que algo pueda suceder. Esta es una de las cosas en las que trabajamos en nuestros clientes. Simuladores de DAR, ¿no? Esto al final yo le llamo que es como un juego de consola. Tú metes unos datos, metes un input, metes los datos reales de salida y hay un simulador, hay un programa que es un software informático que ya te valida esos datos de entrada y de salida, con lo cual lo que te permite es poder trabajar cambiando volúmenes, aumentando caudales, reduciendo oxígeno, aumentando carga. Nos permite trabajar de manera teórica, sin tener que tocar la planta, de una manera fiable, ¿no? Esta es la simulación matemática. Tengo aquí un vídeo que espero que funcione. Tampoco hay mucha diferencia. Aquí lo que se ve es que puedes elegir diferentes formas de oxigenación, se ven los valores de contaminación, de los nutrientes, de nitrógeno, de fósforo. Sí, se está viendo. Entonces, bueno, es dinámico, ¿por qué? Porque se ve con el tiempo, no es algo estático que yo hago en un Excel, meto unos valores y me da un resultado, sino que es dinámico porque durante todo el periodo puedo ir modificando cualquier valor. Entonces, nos parece que es una herramienta necesaria para dar confort a las plantas, a nuestros clientes y optimizar los consumos. Vale. En este caso era una planta que trabajaba con aire, luego la pusimos a trabajar con oxígeno. Como uno de nuestros core business en la venta de oxígeno, pues con oxígeno funcionaba mucho mejor, lógicamente. ¿Vale? ¿Qué más cosas hacemos? A ver si... Gemelos digitales. Mezclando la monitorización y la simulación, somos capaces de hacer gemelos digitales donde podemos tener un proceso real trabajando y podemos hacerle todas las perrerías que queramos a otro proceso y ver cómo funciona. ¿Para qué nos sirve? Para optimizar costes principalmente, mejorar calidad de vertido y optimizar costes. ¿Vale? Los gemelos digitales. No es algo novedoso, pero bueno, nosotros lo tenemos. ¿Qué más? Modelados, CFDs. Al final, una cosa importante es equipos que tengan la mejor transferencia posible. Nosotros teníamos equipos, 20 años,
30 años los equipos? Pues hombre, en 30 años entendemos que seguro que hay posibilidad de mejora. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Trabajamos con un centro de aquí, de hecho, del País Vasco, y estuvimos trabajando en cómo mejorar los sistemas de agitación, de transferencia, de mezcla. Entonces, bueno, aquí lo que podemos ver, los diferentes colores, es cuál es la velocidad del sólido para que no decante. Bueno, pues nos da herramientas para poder mejorar cosas. ¿Cómo optimizar? Pues esto es un proyecto que estamos llevando a cabo ahora, que es una campana que consigue extraer el aire en 1 metro cuadrado y analiza los diferentes porcentajes de los gases. ¿Qué es lo que nos permite? Saber si el gas que yo meto tiene una transferencia buena o mala. ¿Vale? ¿Para qué nos sirve? Pues cuando nosotros hace 15 años decíamos que nuestros equipos tenían un rendimiento del 70%, pues era estimado. Ahora sabemos que tienen un 72,5% o un 83%, ¿no? Yo creo que nos permite mejorar todo esto. Esto voy a pasar, ¿no? La calidad del agua va empeorando. Hay sectores que devuelven un agua muy complicada, ¿no? Todo el tema de los lixiviados. Es un tema que devuelve mucha salinidad, devuelve muchos nitrógenos y que nosotros estamos trabajando para controlarlo y que la devolución al medio sea de la mejor manera posible. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Para optimizar costes, hay un sistema que se llama nitrificación-desnitrificación. Nosotros intentamos hacer un cortocircuito para ahorrar consumo energético. Esta la he puesto, no la voy a contar, pero para que veáis que trabajamos de verdad. O sea, no es un brindis al sol, ¿no? Es que hay documentos, informes y mucha gente trabajando en esto. Creo que no sabría ni contarla yo. ¿Vale? Plantas de biogás, pues al final, del residuo al recurso, hemos visto que hay producción de biogás, que con unos fangos somos capaces de producir un biogás. Pues ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos hecho una herramienta que nos ayuda a predecir de cuánta energía podemos disponer y cuántos fertilizantes podríamos reutilizar. ¿Vale? Esto lo hemos hecho todo en nuestro centro de I+D que tenemos en Hernani. No penséis que somos 80 personas. ¿Vale? Plantas de digestión anaerobia, biogás, pues la salida de lo que no es biogás, que es el digestato, es bastante parecido al lixiviado y estamos trabajando en esa línea. ¿Vale? Cómo mejorar o reducir la contaminación de los digestatos. Y esta ya es la última, que yo creo que lo que decía Joaquín, ¿no? No somos la solución 100% a los problemas, pero sí somos capaces de ayudar a que el ecosistema se pueda ir recuperando. No sé si aquí aparece el vídeo. ¿Le tengo que dar otra vez? Es que aparecía en... Esta es la más espectacular, con lo cual si no sale el vídeo en esta... El de abajo no sale. Ahora. Vale. Esto es una prueba piloto que hicimos en un puerto en el Mar Menor. Si podéis ver, el vídeo de arriba es antes de trabajar con oxígeno y el vídeo de abajo es 90 días después de trabajar con oxígeno. Las fotos que tenéis a vuestra izquierda es del fondo. Aquí no se ve muy bien, pero el fondo tenía muy poca fauna y 90 días después hemos conseguido que parezca un campo de fútbol. No voy a decir cuál por si hay diferentes... ¿Y por qué he hecho la píldora de compliance, Rocío? ¿Vale? Entonces, yo creo que por mi parte he cumplido la hora. 2 minutos. Nada, para acabar, Nippon Gases apuesta por el I+D, ¿no? Nos ayuda a nuestros clientes a optimizar costes, a cumplir con legislación. A Nippon Gases nos ayuda a la innovación, a mayores ventas, por supuesto, y a la sociedad le ayuda a que seamos capaces, si no de mantener, de devolver agua al circuito
en las mismas condiciones que lo acogemos. Y por mi parte, finiquitado. Gracias.